y este micro. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero saludar también a todas las personas que nos siguen por streaming, tanto aquí como en otras comunidades, que sé que son muchos. Y bueno, daros las gracias por estar aquí. Sé que, bueno, que estamos todos muy cansados, que acabamos de pasar una sexta ola, pero nos apetecía sobre todo hacer actividades presenciales, retomar un poquito pues, esa normalidad que nos ha quitado el COVID. Nos ha quitado pues, esa normalidad en las relaciones sociales, ha cambiado la manera de trabajar de las enfermeras y sobre todo, ha cambiado nuestro trabajo habitual, que estaba más centrado en las personas, en familias y en comunidades. El COVID ha tenido un impacto inmenso en nuestra sociedad y no solo aquí, sino en todo el mundo. Pero no a todos nos ha afectado por igual. Quienes estaban más débiles, los más vulnerables, son los que más han sufrido. El peor peso ha caído sobre los pacientes crónicos, sobre todo que no siempre han recibido la atención que necesitaban, sobre quienes requerían visitas domiciliarias y que han visto cómo se tenían que anular, semana tras semana por la urgencia respiratoria. También sobre las personas que necesitaban atención comunitaria, acompañamiento en la adquisición de sus hábitos saludables y en la prevención o seguimientos de otras patologías. Las enfermeras, como profesionales sanitarios en primera línea, lo hemos vivido de forma intensa, con periodos de esperanza, pero también con desesperación. Hemos trabajado mucho y nos hemos adaptado. Hemos encontrado soluciones diferentes y nuevas a los problemas que han ido surgiendo. Nos hemos reinventado y hemos reinventado la atención a los pacientes a medida que evolucionaba. Las enfermeras hemos liderado los cuidados. Hemos organizado y gestionado los centros de coordinación, testeo, rastreo de COVID. Hemos atendido las UCIs ampliadas hasta la extenuación y hemos organizado toda una campaña de vacunación garantizando la cobertura de toda la población. Y en los últimos meses, durante el 2021, hemos hecho algo más. Nos hemos negado a volver a dejar de lado los cuidados de las personas más vulnerables, a pesar de la saturación de hospitales y de atención primaria. Las enfermeras hemos empezado a abordar y a destapar todo lo que la pandemia había cubierto de silencio e invisibilidad, también en los hospitales, en los centros sociosanitarios y en las residencias. Y hemos hecho un esfuerzo para retomar la actividad que había quedado en el camino, y lo estamos consiguiendo. Pero centrar todo el sistema y la atención sanitaria en pacientes con patología respiratoria ha tenido, tiene y tendrá consecuencias durante mucho tiempo, consecuencias que aún desconocemos, de cómo ha afectado la COVID a la sociedad, del impacto de la crisis, del papel tan importante de las enfermeras en la gestión de la pandemia y de muchas cosas más. Nos va a hablar nuestro invitado excepcional, una enfermera que sabe de COVID, de enfermedades infecciosas, de desigualdades y de pobreza. Un experto reconocido internacionalmente, que aporta a su análisis siempre la mirada enfermera. Enrique Castro combina puestos como profesor en prevención y control de infecciones, así como profesor asociado en el Imperial College London, investigador en el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra y también en el Máster de Salud Planetaria de la Universidad Oberta de Cataluña. Anteriormente desempeñó puestos como enfermera referente de investigación en el Centro Nacional de Control de Infecciones del Imperial College London, así como diferentes puestos asistenciales en práctica avanzada, VIH-Sida, tuberculosis, enfermedades infecciosas y tropicales. Ejerce como consultor de la Organización Mundial de la Salud en materia de prevención y control de infecciones, siendo la única enfermera en el grupo de expertos de uso prudente de antibióticos. Es doctor por la Universidad de Alicante, máster en Salud Pública y posgrado en Enfermería Tropical. Es editor de revistas como la BNC Public Health, BNC Health Service, Plus One, y en 2016 fue elegido líder emergente en enfermedades infecciosas por la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas. Bueno, y podríamos seguir mucho más, pero vamos a ir a la conferencia. Hoy nos va a hablar de pandemia, de pobreza y de poder, un tema que sin duda no nos va a dejar indiferentes. Muchas gracias, Enrique, gracias a todos y bienvenido. Bueno, pues muchas gracias por la verdad es que no sé si hace falta, pero bueno. Muchas gracias por la introducción y, lógicamente, por la invitación a Miquel y al COIVA esta oportunidad de estar aquí invirtiendo algunos minutos pensando en esta relación entre pandemia, pobreza y poder, que creo que es muy interesante desde el punto de vista de la enfermería, de las enfermeras,
los cuidados y de algunas lagunas que creo todavía permanecen acerca de la atención y la respuesta a la COVID. Y, bueno, lógicamente, como siempre, mi declaración de intereses, ¿no? Cualquier error que yo cometa es simplemente mi error y no refleja la opinión ni la de cualquiera de las diferentes organizaciones que me emplean, y realmente doy las gracias y soy afortunado en que apoyen cualquier tipo de intervención como esta. Lógicamente, mi visión es una visión enfermera, soy enfermera desde diferentes puntos de vista, desde diferentes facetas, que quizás es una de las riquezas de la enfermería y de las enfermeras, que podemos ser o debemos ser enfermeras asistenciales, investigadoras, docentes, gestoras, líder, EPA, prescriptora, especialista y todo lo que ven ahí, y abogada del paciente, ¿no? Quizás es mi quinto pilar, que siempre pienso que se nos olvida comentar entre los pilares de las enfermeras. Y obviamente el viaje, agradezco mucho al COIBA por haber financiado mi asistencia, pero no ha tenido nada que ver con el contenido de la ponencia, ¿no? Esta es mi declaración de interés. Obviamente también no aparece ahí, soy un candidato del Partido Verde del Reino Unido, con lo cual también esa visión planetaria y verde creo que aparece y se nota, y espero que no sea demasiado contraproducente. Si os puedo resumir, o si les puedo resumir la ponencia o las siguientes 40 minutos, creo que la COVID ha representado una crisis planetaria fantástica. Fantástica desde el punto de vista de permitirnos una puerta al futuro que no pensábamos que existía, ¿no? Una puerta al futuro que realmente nos permite o nos ha permitido poner en escena un test de estrés de nuestra manera de pensar, de nuestros modelos políticos, nuestros modelos productivos, nuestros modelos sociosanitarios, nuestros modelos ideológicos. Creo que sinceramente hasta ahora no habíamos tenido realmente esta oportunidad a nivel global de comprobar sobre el terreno si la manera en la que estamos construyendo y gestionando nuestra sociedad, la enfermedad, la salud, la pobreza, la desigualdad, si estos modelos que teníamos en mente realmente podían sostenerse en pie. Y creo que este ha sido un test de estrés fantástico, todavía más porque ha sido un test de estrés totalmente inesperado. No lo teníamos en cuenta, no lo teníamos planificado, y me resulta mucho más interesante pensar en este portal totalmente inesperado, este regalo de la COVID para testear cómo teníamos construida nuestra sociedad. Obviamente es un test de estrés bastante trágico y hay que tener en cuenta esos 5 millones de infecciones, esos muchos millones de personas fallecidas debido a la COVID, pero si apartamos quizás esos fallecimientos, ese bagaje negativo, me gustaría pensar en la COVID como un regalo inesperado, una puerta al futuro, una manera de quizás replantear, resetear nuestros modelos productivos, humanos, sociales, y quizás ese ángulo sociosanitario, ideológico, productivo es sobre el que apenas hablamos en general, pero principalmente las enfermeras. Nos hemos centrado en una área bastante clásica respecto a la COVID y a nuestro papel. Obviamente pensando, vengo del Reino Unido, tengo la desgracia de ejercer en el Reino Unido. Lógicamente, la trayectoria epidemiológica de la COVID en el Reino Unido se ha caracterizado por una tensión entre dos polos muy importantes. Uno, un número elevadísimo de infecciones, un número elevadísimo de hospitalizaciones y de fallecimientos, por tanto, pero por otro lado, la implantación de la vacunación de manera masiva bastante efectiva. Entonces, creo que esas tensiones se han reflejado en muchos otros países, como España, muchos otros países de nuestro entorno y características similares. Pero esta respuesta biológica, esta respuesta del sistema sociosanitario, esta respuesta tecnicista, puesto que la vacuna al fin y al cabo es una intervención tecnológica, se ha visto coloreada también pues, por unos planteamientos ideológicos. Creo que no son sorprendentes, creo que muchos otros países han podido experimentar estas decisiones, y aquí tiene a nuestro, primer ministro, primer ministro, flanqueado por los expertos, nuestro Chief Medical Officer, el médico más importante del país, y el Chief Scientific Officer, otro experto en tecnología sociosanitaria, ¿vale? Pero creo que es posible caracterizar la respuesta ofrecida a la COVID en el Reino Unido desde un punto de vista ideológico como una adopción de una inmunidad de grupo como política sanitaria o cuasi política sanitaria, aunque de facto no era una política sanitaria, pero todas las decisiones del Reino Unido o del gobierno del Reino Unido se encaminaban en esa dirección. Una implantación tardía del confinamiento, un confinamiento light
porque realmente en comparación con otros países ha sido muy light, y un cuasi abandono de una app de seguimiento y monitorización que nos ha costado solamente 37.000 millones de libras, unos 50.000 o 40.000 millones de euros, sin tener realmente un impacto demasiado interesante y prolongado en la salud pública, ¿no? Pero todas estas decisiones son de corte ideológico, a pesar de que se barnizan con 40.000 millones de euros, sinceramente, sí, 37.000 millones de libras. Todas estas decisiones se barnizan o se le aplica el barniz de la evidencia, y de todas estas decisiones simplemente seguían la ciencia, pero esa ha sido una de las características de la respuesta populista en el Reino Unido, ¿no? La respuesta populista del gobierno de Boris Johnson, en el que se utiliza como escudo humano a la ciencia y al decisor científico, y se parapeta detrás de esas decisiones. Por un lado, estas decisiones que se aferran a la ciencia pues se han visto traducidas en el modelo biomédico de salud, ¿verdad? El éxito de la vacuna, y este modelo biomédico se ve reflejado muy claramente, muy nítidamente en nuestro uso de antígenos, test de PCR y similares, que si uno piensa en muchas otras infecciones, era casi imposible hacerse un test de VIH en casa hasta hace poco, por ejemplo, o hacerse un test de alguna enfermedad infecciosa en casa hasta hace poco. Bastante difícil hacerse un test en una farmacia, mientras que de repente el modelo biomédico nos permite, nos otorga la facultad y la potestad de poder efectuar estos tests con bastante poca formación para la sociedad y formación para la ciudadanía, pero bueno, una respuesta bastante clásica desde el punto de vista de la biomedicina, ¿verdad? Desarrollamos detectamos la enfermedad mediante unos procedimientos estandarizados, y una vez que hemos diagnosticado la enfermedad, pues ya tenemos el problema solucionado. Claro, luego nos sorprendemos de por qué, cuando desarrollamos una herramienta tecnológica tan fantástica como las vacunas, con este nuevo procedimiento de ARN mensajero, las personas no la aceptan. Me parecía fascinante pensar en cómo desarrollamos esta herramienta tecnológica tan excelente, fascinante en un año, trabajando en VIH durante 20 años, la cantidad de años en las que no teníamos ningún tratamiento efectivo nuevo, y ahora de repente en un año no solamente tenemos una vacuna, sino que tenemos del orden de 17 a 31, dependiendo del estadio de desarrollo en las que uno lo considere. Entonces, fascinante este punto de vista biomédico, pero abajo existe una vacuna, pero parece que la gente no la acepta, parece que hay duda vacunal, parece que hay vaccine hesitancy, parece que hay antivacunismo, ¿no? Y me parecía muy interesante que centramos todos nuestros esfuerzos como científicos en el desarrollo de la herramienta tecnológica, pero bastante poco y bastante mal en el desarrollo de evidencia acerca de la respuesta conductual de la ciudadanía y de los pacientes a esta nueva herramienta y a esta nueva enfermedad. Entonces, el modelo biomédico ha funcionado, pero siendo enfermera, desde la enfermería, desde nuestra lente enfermera, aunque no es la única lente que aplica el modelo sociopolítico y cultural de la salud, pero creo que siempre nos gusta, no sé, ponernos esa medalla sociopolítico, cultural, modelo biopsicosocial, salutogénesis. Genial. Pero el modelo biomédico, que quizá cada vez más respecto a la COVID, empieza a tener esas lagunas que el modelo sociopolítico cultural, las enfermeras no hemos conseguido, desde mi punto de vista, desarrollar o fortalecer, ¿verdad? Nos hemos centrado en el a pie de cama, en el gestionar recursos, en el implantar el proceso de vacunación. Perfecto, una atención excelente, pero se suponía que este era nuestra parcela de poder, este era nuestro dominio, el sociopolítico culturalismo, ¿no? Y si me permiten, y si quizá puedo convencerles de algo, creo que el problema fundamental no se trata de resolver la igualdad respecto al acceso a la vacuna o la equidad, sino se trata de resolver los retos que presenta el modelo productivo global que tenemos. El acceso a la vacuna como un activo, la vacuna como otro valor comercial, y como hemos podido ver en muchos países del mundo, en los que hay gente que todavía no ha recibido ni siquiera la primera dosis, mientras que en nuestro entorno estamos decidiendo si aceptamos la cuarta dosis o cuarta dosis de booster, ¿no? Pero creo que este es nuestro principal caballo de batalla si queremos preservar nuestro modelo social frente a otros nuevos brotes u otras nuevas enfermedades infecciosas que sin ninguna duda continuarán surgiendo.
porque los virus básicamente no hacen muchas cosas aparte de replicarse y mutar y surgir cuando uno menos lo espera, ¿no? Pero creo que las enfermeras no hemos pensado todavía en cómo podemos resolver los retos de ese modelo socioproductivo global que se encarga de asegurarse que muchos de nuestros conciudadanos tengan mucha dificultad en ejercer algunos de los comportamientos de protección individual que con mucho énfasis defendemos, ¿verdad? Teletrabajo, restricción de la movilidad, trabaje desde casa, hágase un test antes de irse de vacaciones o venir a una reunión, ¿verdad? Quizás desde nuestro punto de vista de clase media alta, con varias carreras, un entorno acomodado en comparación con muchos otros entornos, pues son medidas de protección individual sobre las que no tenemos ningún tipo de duda y es fácil ejercerlas, pero si pensamos en estos determinantes, y obviamente siempre agradezco que el equipo de Javi Padilla publicase este cuadro de determinantes desde el punto de vista de la ética social, el género, los determinantes estructurales intermedios y los activos y comunitarios en salud. Si pensamos en estos determinantes y pensamos en la respuesta ofrecida a la COVID, nos damos cuenta que realmente estos determinantes no se han tenido en cuenta. Estábamos ejerciendo desde un modelo biomédico en el que asumíamos que una vez que teníamos descubierto el problema desde el punto de vista de la genética, habíamos conseguido desarrollar una respuesta basada en la tecnología, la nueva vacuna y desde el hospitalocentrismo, y que eso resolvería el problema. Pero poco a poco vamos escarbando un poquito en ese teorema y nos damos cuenta que existen un montón de lagunas. Y quizás me apena que las enfermeras pues no hayamos conseguido ni siquiera pensar en muchas de estas lagunas, ¿no? Pensando en el Reino Unido, estos determinantes nos dan nos dan un puñetazo en la cara, o sea, nos dan un guantazo a poco que se examinen los datos oficiales, partiendo de la base de que el Reino Unido es una sociedad altamente desigual y cuya desigualdad ha ido creciendo en los últimos 20 años. Aquí tienen la distribución de ingresos por hogar y pueden ver el ingreso del último quintil en quintiles y en comparación con el quintil top. Obviamente estas desigualdades pues quizás son muy parecidas a las que existen en muchos países de nuestro entorno, pero esta es la situación del Reino Unido y pueden ver en el gráfico de la derecha cómo el Reino Unido es una de las sociedades más desiguales. Y los últimos 12 o 13 años de gobierno conservador no han hecho más que acrecentar estas desigualdades desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de atención sociosanitaria, y quizás no es sorprendente. Sería sorprendente que un gobierno conservador durante tantos años no tuviese ese impacto social, ¿no? Pero estas desigualdades de base se han visto reflejadas en estas desigualdades en la atención y en la infección COVID. Aquí tienen otro gráfico en el que pueden ver en la barra azul, en el gráfico de la izquierda, en la barra azul, todas las muertes por COVID y en la barra gris, todas las muertes por cualquier causa. A la izquierda, el grupo menos deprimido, en posición socioeconómica menos deprimida, y a la derecha, en el grupo más deprimido. Pueden ver la marcada diferencia entre un grupo y otro, o grupos poblacionales. Y ese gradiente de posición socioeconómica es brutal. No es sorprendente quizá, pero es sorprendente que en una infección tenemos muy pocos datos acerca de infecciones o datos tan claros acerca de la relación entre posición socioeconómica e infección. Lógicamente, si esto se refleja en infecciones, en la derecha también muy interesante ver el impacto del grupo étnico en la mortalidad. Pueden ver cómo ciertos grupos étnicos en el Reino Unido tienen un riesgo muchísimo mayor de morir por COVID que la población base, que la ciudadanía británica de raza blanca o de etnia blanca. Lógicamente la raza, la etnia, el grupo étnico refleja muchas otras realidades, pero aún así estos datos son brutales, porque nuestra respuesta desde el punto de vista de la salud pública no ha tenido en cuenta estas diferencias. Hemos ofrecido el mismo mensaje para toda la población y la brocha gorda se ha notado bastante en cuanto a nuestra precisión y nuestra exquisitez desarrollando programas de atención y prevención para estos grupos poblacionales. Y quizás eso ha sido también culpa de las enfermeras porque no estamos pensando en esos detalles. Simplemente estamos fijando el número de casos y, de nuevo, datos bastante elegantes del grupo independiente de sabios que no ha sido elegido por el gobierno del Reino Unido
para informar su respuesta científica, pero pueden ver cómo los grupos más deprimidos en cualquier momento de la pandemia, cuando se han recogido datos, tenían muchísimos más casos que los otros. Así mismo como las hospitalizaciones y las muertes. Entonces, simplemente por ser pobre, es mucho más probable que uno se infecte por SARS-CoV y que sea ingresado en el hospital y que lógicamente fallezca. No tiene mucho sentido desde el punto de vista biológico porque la afección por COVID o la afección por SARS no afecta de manera peor a los pobres. Realmente estos pobres han muerto no por la infección, sino por la aporofobia y el racismo existente en nuestro modelo sociosanitario. La infección no entiende de nuestro nivel de ingresos realmente, pero el sistema sociosanitario, el sistema de atención social, sí que entiende y sí que margina de manera consciente a unos grupos de población. Entonces, quizá la capa subyacente no se trata de la relación entre pobreza y COVID, sino entre aporofobia, ese odio al pobre y ese odio intrínseco de muchos estamentos, de muchos establishments, como es el sistema sociosanitario, a estos grupos poblacionales. Y un montón de evidencia que nos sugiere también pues, las dificultades de estos grupos, de ciertos grupos de población, para poder seguir estas medidas de protección individual tan sencillas aparentemente como el teletrabaje, si puede. Trabaje desde casa. Claro, se hace difícil trabajar desde casa si tienes 3 trabajos limpiando casa. Y muchos de nuestros pacientes, pues, al menos muchos de nuestros pacientes en nuestro servicio en el centro de Londres, pues su historia de vida reflejaba esa multitud de trabajos precarios que necesitan ejercerse de manera manual, en las que no es posible trabajar desde casa, desde un punto de vista de hacinamiento, en viviendas de múltiple ocupación o de ocupación múltiple, y lógicamente a mucha distancia del trabajo, con lo cual no solamente tienen que compartir un vagón de metro, sino también un autobús, con muchas otras personas en situaciones similares, y sin poder costearse las famosas FFP2, FFP3 o cualquier otro tipo de mascarilla, ¿verdad? Entonces, no se trata realmente del nivel de pobreza, se trata de cómo el modelo social, el modelo productivo, no se veía reflejado en estas medidas de protección individual tales como el acceso a la vacuna. Recordemos que el Reino Unido es un sistema, tenemos un sistema nominalmente de sanidad universal, sufragada por impuestos, en las que todo el mundo se supone que tenía acceso a la vacunación, pero encontramos, aunque no son porcentajes de diferencia brutales, un 87% en el gráfico de la derecha, en mayores de 80 años, el grupo más deprimido, y un 98% el grupo de mayores de 80 años menos deprimido socialmente. Esos 10 puntos de diferencia pues quizá no parezcan demasiados, pero teniendo en cuenta el porcentaje de vacunación necesario para protegernos a todos, esos 10 puntos pueden ser fundamentales. Y no tienen una explicación biológica, no tienen una explicación desde el punto de vista de virus, pero ¿por qué creemos que alguien, un mayor de 80, de una población, de una posición socioeconómica peor, podría ser muchísimo más improbable de recibir la vacuna que el grupo opuesto? El sistema no está favoreciendo ese acceso, o es posible que estos mayores de 80 años pertenezcan a grupos étnicos como migrantes, como gitanos, romaníes, que no tienen una dirección fija, y el sistema sociosanitario simplemente con bastante tranquilidad se olvida de ellos. Recordemos el porcentaje de vacunación necesario para que todos estemos protegidos antes de las variantes. Hablábamos de un 85%, antes de las variantes. Así que cualquier punto porcentual es vital, no solamente para ellos, sino para nosotros. Y no sé, me preocupa bastante. Este es uno de los gráficos que más me preocupaba, pero estas características de la respuesta y de la realidad en la respuesta a la COVID en el Reino Unido se ven reflejadas en multitud de evidencias, en multitud de otros países, en multitud de otros estudios, y realmente esa epidemiología social de la COVID-19 a nivel global es muy interesante, bastante descorazonadora, porque parece que ninguno de los grupos de toma de decisiones de poder, como los médicos, salud pública, enfermeras, decisores políticos, teníamos esto en mente. Entonces, ¿en qué estamos pensando cuando no estamos pensando en estos grupos de población?
Estábamos pensando en qué. No lo sé. Pero bueno, aquí tienen multitud de datos que nos dicen básicamente lo mismo. No la mano que jugabas no era la misma si tu posición socioeconómica o tu grupo étnico o tu género eran desfavorecidos. Que es curioso porque el grupo de Miquel lleva haciendo trabajos relacionados con estos tipos de factores durante muchísimos años en la universidad, ¿verdad? Esta narrativa no es sorprendente para ciertos investigadores, para ciertos grupos de enfermeras, pero con la COVID ha sido muy interesante ver cómo parecía que estábamos descubriendo la epidemiología social de las infecciones. Y aún así el decisor político continuaba centrándose en una narrativa bastante simplista desde mi punto de vista y sí, centrada en unos mensajes asumiendo que cualquier ciudadano o ciudadana pues podía seguirlos fácilmente. Obviamente un supermillonario y el número de personas billonarias en el mundo ha aumentado un 35% en estos 2 años de pandemia. Lógicamente, estos 2 años no se viven igual en un superyate de 100 metros que en un piso de 30 metros. En cualquier periferia de Roma, Milán, Bangkok o Londres, ¿verdad? Pero el mensaje, la narrativa oficial era exactamente la misma para el supermillonario, para la enfermera o para la persona con 3 trabajos precarios. Esos son los datos, quizás, los daños directos de la pandemia en las personas, pero la pandemia, de manera también interesante, ha tenido otros daños indirectos en nuestro modelo productivo, nuestro modelo social, nuestro modelo económico. Y es muy interesante también pensar en cómo nunca teníamos dinero para subir el sueldo de las enfermeras, para incrementar la dotación de servicios sociales para poblaciones vulnerables, pero en la respuesta a COVID, de repente, al menos en el Reino Unido, como decimos allí, el Magic Money Tree, el árbol del dinero, siempre tenía dinero para pagar sueldos para personas que no podían ir a trabajar. Una medida necesaria totalmente. Pero resulta sorprendente que en los últimos 10 años no hemos tenido dinero en el Reino Unido para sufragar de manera adecuada nuestro servicio sociosanitario, nuestro Servicio Nacional de Salud. Pero a poco que aparece esta pandemia, nuestro gobierno conservador se convierte en el gobierno más intervencionista de la historia. Tenía en nómina a casi 5 millones de trabajadores, puesto que estaba pagando el sueldo del 80% del sueldo de 3 millones de personas. De repente, más el millón que trabajamos en el Servicio Nacional de Salud. Curioso, como la teoría monetaria moderna, que sugiere que si un país tiene un banco propio y una moneda propia, pues puede imprimir dinero sin límite. Se ha aplicado para este problema, genial, pero no se aplicaba para muchos otros problemas, muchas otras pandemias sociales que teníamos antes de esta pandemia global, que ha sido muy conveniente. Pero bueno, aquí tienen datos acerca del impacto en COVID, del impacto de la COVID y la respuesta a COVID en el indicadores socioeconómicos o económicos en este sentido de muchos países. Y como aquí les decía, el número de personas que se encontraban recibiendo hasta el 80% de su sueldo directamente del Estado continuaba siendo bastante importante después de 2 años. Y en el gráfico de la derecha pues tienen nuestra deuda, el National Debt, del sector público en el Reino Unido. Pueden ver cómo en los últimos 20 años pues, ha ido gradualmente, pero recordemos que el gobierno conservador ha estado en el poder desde el 2000, estamos en el 22, llevan 12 desde el 2009-10, y en el gráfico puede verse claramente cómo son precisamente desde el 2010, cuando nuestra deuda continúa aumentando, ¿no? Entonces, muy interesante ver esa perspectiva económica, el impacto de la COVID. Pero ¿cómo lo hemos tenido en cuenta las enfermeras? ¿O cómo hemos podido planificar los cuidados? ¿O cómo planificamos los servicios para nuestros pacientes que se enfrentan a esta situación socioeconómica precaria y brutal? Pues, por ejemplo, no sé qué harían ustedes si tuviesen a la población de su cupo preocupada acerca de cómo van a pagar la factura de la renta a pesar de recibir el dinero, el 80% de su sueldo del gobierno. Estos son datos de Londres, datos de marzo del 2021, y pueden ver el porcentaje de personas que tenían retraso en el pago del alquiler o el pago de factura, agua, luz, gas, contribución, dependiendo de si su vivienda era propia, alquiler y en conjunto.
Así que más o menos el 11% de todas las personas en Londres, una de cada 10 personas, estaba retrasada en el pago de facturas o del alquiler. Esto es otro impacto de la COVID. Las soluciones a este impacto obviamente no son sociosanitarias, pero esto tiene un impacto en salud. Esta preocupación por pagar las facturas hace que las personas no estén pensando en su tratamiento crónico, en asistir a su cita con su enfermera, a su control del niño sano, que por cierto es difícil seguir con todos estos controles, puesto que es imposible conseguir una cita en persona, puesto que todo el personal sanitario se encuentra centrado absolutamente en la respuesta a COVID. Pero al fin y al cabo estos son impactos secundarios de la COVID, son iatrogenias COVID, como yo pienso, ¿no? O como yo las llamo. Y ya tenemos bastante evidencia que nos dice que la COVID no solamente impacta en las hospitalizaciones, el COVID prolongado, sino que tenemos también un COVID prolongado social. Y creo que no estamos pensando de manera muy creativa acerca de qué modelos podemos poner en marcha para hacer frente a este COVID prolongado social. La COVID está potenciando desigualdades sociales existentes y esas desigualdades sociales existentes están potenciando y acuciando la respuesta individual y colectiva a la COVID, ¿no? Pero estamos centrándonos, quizás desde el punto de vista sociosanitario o enfermero, en hospitalizaciones, vacunaciones, en algún que otro entorno COVID prolongado. Pero estamos pensando en estas COVID prolongados sociales. No lo sé. No lo sé. Y recordemos que nosotros éramos la del biopsicosocial o biopsicosocial cultural. Y bueno, ¿quién debe encargarse de ella? Porque otras profesiones, de manera bastante triste, desde mi punto de vista, es bastante triste, puesto que si otras profesiones están alzando la voz contra estas iatrogenias, las enfermeras realmente no estamos haciendo lo mismo. Pero tenemos muchísima literatura por parte de otros profesionales, profesionales sanitarios, profesionales de la salud pública, profesionales de las ciencias sociales, hablándonos de estas iatrogenias sociales. De estos impactos en poblaciones vulnerables como los sin techo y muchísimas otras poblaciones, no solamente de la COVID, sino de las restricciones a la movilidad o de la respuesta a la COVID. Pero las enfermeras no estamos escribiendo sobre ello, no estamos pensando sobre ello a nivel global, no estamos ofreciendo nuestra expertía acerca de procesos crónicos y no sé quién está ejerciendo esta labor de abogacía de la ciudadanía respecto a la COVID y a esta iatrogenia. Porque la seguridad del paciente también es uno de nuestros pilares fundamentales, ¿verdad? Pero el paciente no solamente es la persona que está en una cama de hospital, es también la ciudadanía, es también nuestro barrio, es también el planeta. Y pensando en variantes, realmente mis pacientes no son solamente los que están en la planta de mi hospital, son los que están en la otra punta del mundo que todavía no han recibido la vacuna. O al menos así yo lo veo. Y es curioso pensar en cómo nos hemos posicionado, cómo las enfermeras, pensando en el poder del título, cómo las enfermeras nos hemos posicionado y hemos sido posicionadas respecto a la COVID. Globalmente se aplaude nuestro sacrificio y heroísmo, nuestro sufrimiento. Es cierto que no solamente las enfermeras, sino la sociedad en general. Otros profesionales también han sufrido, han muerto, han sido muertos por la respuesta a la COVID, si es posible decirlo así. Pero la sociedad nos reconoce nuestro sufrimiento y quizás las enfermeras también hemos reclamado que nuestro lugar es el a pie de cama y si hemos de estar en sitios donde se toman decisiones es porque estamos a pie de cama 24/7, 365 días. Porque somos las sufrientes, porque somos las que hemos acompañado al paciente cuando el paciente estaba solo y fallecía. Genial, lo hemos hecho y es una labor noble, encomiable y nuestra. Pero los lugares en los que se toman decisiones a nivel global no requieren de nuestro sufrimiento, nuestro heroísmo y nuestro estar a pie de cama, ¿verdad? Pero no he visto o no entiendo muy bien cuál es nuestro unique selling point, como yo digo, ¿no? ¿Cuál es nuestro valor añadido único como profesión en la respuesta a COVID que otras profesiones u otros profesionales no pueden o deben añadir? Somos expertas en el cuidado. Recordemos que durante 18 meses no teníamos ninguna terapia efectiva contra la COVID. Solamente teníamos cuidados. Las expertas en el cuidado somos nosotras. Pero nos hemos posicionado en ese sentido a nivel global. Reclamábamos nuestra silla en la mesa de toma de decisiones en base a esa expertía
¿O era simplemente porque somos las más numerosas, porque somos las que siempre estamos ahí? No lo sé. Y quizá también, enlazando con estas iatrogenias sociales, quizá las enfermeras nos hemos puesto las anteojeras de lo que ocurría delante de nosotras hoy y la siguiente crisis inmediata, pero no estamos pensando, no teníamos unas estructuras que nos permitiesen ofrecer una voz de alerta ante estas iatrogenias. No teníamos a nadie con tiempo, energía y el trabajo, el rol de pensar qué va a suponer para nuestros estudiantes de enfermería el que tengan que estar trabajando como enfermeras en un entorno de pandemia. ¿Es esto apropiado? ¿Es esto justo? ¿Es esto adecuado para ellas? Es posible que no haya ninguna otra solución o ninguna otra alternativa, pero quizá la profesión debería ser la primera pensando en este tipo de acciones y sus consecuencias, ¿no? ¿Qué tipo de consecuencias pueden tener las restricciones de la movilidad, los confinamientos y así? No quiere decir que las decisiones que se hayan tomado sean las adecuadas, sino que la profesión quizá podía dejar ese liderazgo subserviente. A poco que se nos llama, acudimos, pero acudimos para hacer lo que nos indican. En el Reino Unido ha ocurrido igual. Nuestra Chief Nursing Officer, a poco que alzó la voz, se la apartó al lado, y esto lo decimos en nuestro editorial, en el que realmente ha sido un poco decepcionante nuestra visión alternativa, nuestro liderazgo alternativo, en el que hay que pensar en todas las opciones y sus consecuencias, ¿no? Y hablamos de ese Red Team Thinking. Y el Red Team es un modelo que me gusta mucho, en el que se le da el rol a una persona o a un equipo para que piensen acerca de todas las debilidades de las soluciones propuestas por el resto de equipo. Su trabajo es encontrar los problemas de nuestras soluciones. Y como es un trabajo o un rol que le otorgamos, pues no nos sienta mal cuando nos encuentran esas debilidades a nuestras soluciones. Súper efectivo, súper elegante, pero las enfermeras quizás hemos estado bastante contentas en nuestro papel secundario, asintiendo a todo tipo de decisiones y simplemente pues ofreciéndonos a estar dispuestas a hacer lo que se nos diga. Vale, genial, pero hay consecuencias. Y ese liderazgo estratégico, pensando acerca de, oye, ¿qué pasará con personas que no pueden teletrabajar? ¿Qué ocurrirá con las personas que tienen que seguir viniendo a Londres? ¿O tienen que seguir trabajando manualmente? ¿O personas que trabajan en la economía sumergida? ¿Cómo estamos pensando en ellas? Estamos pensando simplemente en la persona de clase media, de cierta etnia, con cierto trabajo, con cierta educación y bueno, muy alejada del pie de cama. Es muy fácil posicionarnos a pie de cama, pero realmente este problema planetario se encuentra muy, muy, muy alejado del pie de cama. Realmente la COVID no empezó en Wuhan, ¿no? La COVID empezó en la revolución industrial. Por eso que el modelo productivo que está fomentando las infecciones emergentes y las variantes y la COVID empezó en ese momento, desde ese modelo productivo, desde mi punto de vista, ¿no? Un modelo productivo en el que las personas pues simplemente son activos, cuyo trabajo sirve a un modelo productivo, ¿vale? Bueno, obviamente también en el Reino Unido el contexto es importante. Hablando de contexto, estos días es importante, y hay que reconocer que nuestro modelo productivo de activos pues no ve a las enfermeras como un activo valioso, y por tanto tenemos pues 45 a 50.000 enfermeras, un déficit de 45 a 50.000 enfermeras. Estas no son las enfermeras que hacen falta para llegar a la media, como se dice en otros estamentos. Estos son vacantes. Estos son puestos de enfermería que no conseguimos llenar. Estos son el 20% de enfermeras que me faltan en mi unidad de manera crónica, que en este año no he conseguido llenar. 45.000 vacantes de enfermeras y otras 55.000 vacantes de médicos, fisioterapeutas, farmacéuticas y otros profesionales sanitarios. Este contexto de déficit de recursos humanos obviamente es simplemente el resultado de la política de recursos humanos del gobierno conservador y el modelo productivo existente, en el que simplemente podemos importar de otros entornos, tal y como importamos productos desde el punto de vista de la globalización, ¿no? Simplemente relocamos o nos movemos a otras cadenas de producción, y si no podemos crear enfermeras en el Reino Unido, pues las traemos de Kenia, o las traemos de Nepal, o de Sudáfrica, o de la India, o de las Filipinas, y no pasa nada.
pero tiene consecuencias. Tiene consecuencias porque este modelo productivo no nos permite tener ningún tipo de slack, ningún tipo de capacidad de absorción para crisis totalmente inesperadas como esta. No sé si es muy parecido a lo que ocurre aquí, pero bueno, y el marcado gradiente profesional no solamente en cuanto a la falta de enfermeras, sino desde el punto de vista de las enfermeras que han muerto en el Reino Unido. En cierto momento teníamos más enfermeras de las Filipinas fallecidas en el Reino Unido de las que habían fallecido en las Islas Filipinas. Era surreal darse cuenta de que habían fallecido más enfermeras filipinas en nuestro país que en el suyo. Pero tiene una explicación, ¿no? Entonces, ese marcado gradiente profesional parece que ha reforzado nuestra actitud victimista y subserviente, en las que nos hemos ofrecido hacer de todo, pero no estamos pensando en qué momento evaluamos si esta manera de abordar una crisis planetaria como la COVID es suficiente, es apropiada o es la óptima. De nuevo vuelvo al poder y al componente ideológico, porque como decía nuestro gobernante, se han parapetado el escudo humano de los Chief Medical Officer, Chief Scientific Officer, y lógicamente estos últimos meses hemos oído una narrativa de simplemente estamos haciendo lo que la ciencia nos dicta, lo que los científicos nos dictan, pero los científicos y los expertos simplemente no estábamos recomendando que se creasen los macrohospitales para atender a las personas COVID, simplemente porque no había enfermeras para dotar a esos hospitales. Ha sido un fracaso desde el punto de vista de los recursos humanos porque estos hospitales no tenían una plantilla asociada. Si mi paciente era transferido a ese hospital, se supone que mi hospital debía dotar las suficientes enfermeras para cuidar a ese paciente durante todos los turnos. Y dentro de un contexto de unas 45.000 enfermeras que faltan, ningún hospital tenía suficientes enfermeras para enviarlos a la nueva macroestructura, al nuevo hangar de cuidado. Así que esta transferencia de activos de la atención hospitalaria a la ultrahospitalaria pues no era una medida basada en la evidencia, no se basaba en ninguna recomendación que los expertos han o hemos ofrecido al gobierno. Sin embargo, se han puesto en marcha a un coste totalmente desconocido. A día de hoy no sabemos cuál ha sido el coste por paciente cuidado en estos servicios, en estos hospitales. 4 de los cuales siguen abiertos pero vacíos, son hangares de pacientes. De hecho, hemos gastado 38 millones de libras en camas hospitalarias que no pueden movilizarse desde estos hangares hasta los hospitales tradicionales, puesto que tienen unas medidas diferentes a las estándar en los hospitales. Pero no había ninguna enfermera a cargo de esas labores, ¿no? Y obviamente las decisiones políticas daban un valor mucho más elevado a un paciente como nosotros en uno de esos hospitales en comparación con un paciente mayor en una residencia de ancianos. No se ha producido una transferencia de personal desde el sistema sociosanitario hasta la residencia. Y esa era una de las medidas que los expertos recomendamos o recomendaron al gobierno para hacer frente al elevado número de fallecimientos en las residencias de ancianos. Entonces, el valor otorgado a cada vida, a cada paciente, a cada persona, lógicamente es una decisión política, una decisión utilitaria o utilitarista desde el punto de vista de las políticas. Y también abundando en esas decisiones o en esa narrativa de solamente estamos haciendo lo que la ciencia nos dice, pues aquí podemos ver un montón de evidencias en las que pues, cuando recomendamos una restricción en enero, las restricciones se implementaban en marzo, cuando recomendábamos un inicio de la vacunación en junio, empezó en septiembre, cuando recomendamos que la vacunación se ofrezca a ciertos grupos de edad, había un lapso de 2 o 3 meses hasta que la decisión se tomaba. No se trataba de un problema de logística, sino se trataba de un problema político. Puesto que nuestro gobierno estaba pensando en las encuestas, cómo serían aceptadas estas decisiones por parte de la ciudadanía. Y a las enfermeras, pues tampoco hemos tenido una voz demasiado potente para decir por qué no se han introducido ya la vacunación o por qué las restricciones de la movilidad han sido tan blanditas como han sido en el Reino Unido. Aquí pueden ver cómo somos el país con las restricciones más blanditas de todos los que se analizaron en ese estudio. Nuestras restricciones de la movilidad han sido, en cualquier momento pueden usted ir a Londres y en el metro de Londres, aunque es obligatorio nominalmente llevar mascarilla, no le van a poner ninguna multa. Nadie, de hecho, les va a requerir que se pongan la mascarilla.
Pueden ir perfectamente al pub, pueden ir perfectamente al restaurante y no necesitan una mascarilla. De hecho, aquí nadie llevaría hoy una mascarilla en un evento como este, si estuviésemos en Londres. Porque la normalización de nuestra vida es otro punto de vista político que está en marcha. La normalización de que hemos vencido al COVID, hemos vuelto a la normalidad. En lugar de pensar en la COVID como ese portal hacia un futuro mucho mejor, pues simplemente queremos volver a la normalidad. Se trata solo de una gripe. Esa es parte de nuestra narrativa oficial, ¿verdad? Y bueno, llegando al final, también la conducta de nuestros propios dirigentes, el poder, volviendo al título de nuestra ponencia, el poder como la conducta de nuestros gobernantes, pues también tiene un impacto. Y estas restricciones de la movilidad, recordemos que la reina perdió a su marido y en su funeral no pudo sentarse con su familia. Pero muchos componentes de nuestro gobierno pues celebraron su cumpleaños, se fueron de viaje, estuvieron bebiendo con compañeros en el puesto de trabajo. No pasa nada. Pero la población tendrá esto en cuenta, porque desde el punto de vista conductual nuestros modelos de rol son fundamentales para que nosotros sigamos las normas de grupo. Y si nuestros líderes formales no están cumpliendo las normas, en la siguiente variante estoy seguro que va a ser muy difícil que cuando sea mi cumpleaños o cuando sea mi funeral, las personas no vayan. Pensarán, pero el primer ministro sí celebró. Mientras que la sociedad hizo un sacrificio brutal. Entonces, el poder desde el punto de vista de nuestra caquistocracia, ¿no? Nuestro grupo, nuestra élite de personas para los cuales la legislación pues no existe. En mi última diapositiva, espero que no haya sido muy aburrido, pero volviendo a la idea de que la COVID o esta enfermedad infecciosa emergente, enfermedad X, que simplemente ha sido esta COVID, se soluciona con la vacuna o con cualquier tipo de terapia. La OMS señaló con bastante preclaridad hace un par de años, y no era la primera vez en la que lo hacía, que era necesario resolver las desigualdades, inequidades en salud, y yo borraría salud y diría sociosanitaria, actuar en solidaridad y construir un modelo global mucho más solidario respecto a la enfermedad y la salud como temas candentes en salud para el 2021. Entonces aquí pueden ver cómo Build Back Better, Acting Solidarity y todo eso. La OMS ya identifica esto es tan importante como encontrar una terapia para la resistencia antimicrobiana, yo estaría encantado, o para las enfermedades transmisibles. Pero seguimos pensando en la vacuna, seguimos pensando en nuestra terapia oral, seguimos pensando en nuestro número de infecciones, muertes, el hospital, no pasa nada. Mientras tanto, como ya les decía, un número importantísimo de conciudadanos, puesto que todos compartimos el mismo barrio planetario, no tienen la suerte de haber recibido ninguna dosis de la vacuna. Así que quizá parece un poco, no sé, sorprendente que pensemos que evitaremos nuevas variantes poniéndonos nosotros más dosis de la vacuna, pero asegurándonos de que esas dosis no van a personas que todavía no han recibido ninguna, porque básicamente los virus hacen dos cosas, se replican y mutan. Y como decía nuestro director general, ninguno estamos a salvo si todos no estamos a salvo. Así que el hecho de que nosotros tengamos un 85, 90, 80% de vacunación o de cobertura vacunal significa absolutamente nada para evitar la siguiente variante, que surgirá en Parla, en Washington, en Lima, en Palma. Básicamente los virus se replican y mutan. Muchas gracias por su tiempo y por la oportunidad de ofrecer estas reflexiones acerca de la pandemia, poder y política. Gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique, por este análisis, bueno, que ha sido fantástico, y algún golpe de realidad, ¿no?, que nos viene muy bien para hacer autocrítica y poder cambiar las cosas. Creo que en el chat había un poco de debate, hay muchísimas personas conectadas y si os parece, Por ahora había hacemos algún...
Por ahora había comentarios, perdón. Preguntas, Comentarios. a ver si la gente se Vale. va animando. Si queréis empezar Pero bueno, aquí. si alguien aquí quiere hacer alguna pregunta a Enrique, hacemos un poquito de... Sí, yo creo que sí, sube, por favor. Bueno, gracias Enrique por la magnífica presentación. Yo quería hacerte dos preguntas, una más en calidad de tu experiencia o expertía como en enfermedades infecciosas y la otra un poco más desde la perspectiva que tú has planteado de problemas de poder y tal, de un tema que me parece que bueno, no has tocado y me interesa conocer tu opinión. La primera es que yo durante esta pandemia, hace no mucho, estuve en Kenia y entonces haciendo un pequeño trabajo de cooperación y demás, ¿no? Te puedo garantizar que no les preocupaba nada el tema de la COVID, ¿vale? Es decir, ni tan siquiera probablemente hablaban o conocían muy bien el tema. Obviamente no habían recibido ninguna vacuna en la población donde yo estuve, con la población que estuve trabajando, y aparentemente allí el COVID era aquello de que no existía, ¿vale? Me preocupa, no tengo datos porque tampoco se han publicado muchos datos, parece que esa es una de las tantísimas cosas que se ocultan, la falta de transparencia en todo este proceso pandémico ha sido alarmante, y quería conocer tu opinión al respecto primero sobre esto, es decir, hablamos mucho y yo estoy convencido de que la idea es así. La idea, es decir, si no estamos todos sanos, es la idea que tú has puesto en la última tal, pero también quería que me explicaras esto. ¿Qué está pasando? ¿No? En poblaciones que no han sido vacunadas, ¿dónde? Allí es que esto ni les preocupa. Quizá porque tienen otras preocupaciones mayores, pero no había una incidencia, un miedo, un tal, porque no se ha visto enfermar y morir a la gente. Y luego te quería plantear otro tema más desde la perspectiva de poder. Dos preguntas, ¿no? A mí personalmente me preocupa, pero creo que nos preocupa a mucha gente, ¿no? Y no sé si esto es una estrategia, si vosotros lo habéis estudiado, o qué piensas tú, ¿no? El deterioro que están sufriendo los sistemas sanitarios públicos a consecuencia de la COVID, ¿vale? En el que los profesionales y las enfermeras en concreto, pues por eso que tú has planteado muy bien de nuestra disposición pero no damos un paso atrás y miramos con otras perspectivas, ¿no? ¿Qué podemos realmente hacer? Nos hemos prestado a estar en ese a pie de cama o da igual, atendiendo a nuestros pacientes de los centros de salud y tal. Hay una afectación brutal en el colectivo profesional, en cansancio y tal, más que justificadísimo, y sin embargo no somos capaces de dar un paso atrás y ver el daño que se le está ocasionando al sistema sanitario público, que yo personalmente pienso que va a ser muy, muy, muy difícil de recuperar los niveles de atención que teníamos previos a la pandemia. A consecuencia de eso, claro, están aprovechando ese imaginario que se ha instalado colectivamente en la sociedad de, puesto que el sistema sanitario no puede, hay que ir a otras opciones, ¿no? Y que obviamente, desde luego, desde determinadas posiciones políticas, además se está jugando a eso. Pero claro, eso es uno de los impactos que tú no has comentado, que creo que personalmente a mí me preocupa cómo vamos a salir de esta. Así que bueno, nada más, te agradecería que me contestases un poco a las dos cosas, si puedes. Gracias por las preguntas. Empezaría por el final. Es cierto, quizá yo diferenciaría entre la labor enfermera que realizamos a pie de cama, el día a día, nosotras como enfermeras, y la labor intelectual de nuestras élites o dirigentes pensando en el impacto de la COVID. Lógicamente, las enfermeras estamos exhaustas, no somos suficientes, estamos
respondiendo a una crisis de manera excelente. Es cierto. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que es muy difícil ver un documento de la reconstrucción, por ejemplo, cuando las enfermeras participamos en esas comisiones de reconstrucción, apenas hablamos del futuro, pensamos en queremos volver a resolver los problemas históricos que teníamos, nuestras necesidades de reclamaciones históricas, pero no estamos pensando en qué modelos podemos ofrecer las enfermeras para resolver estos backlogs, este número de personas que necesitan atención y que no la han podido recibir por la COVID. ¿Qué modelos podemos ofrecer las enfermeras para hacer frente a nuevos problemas de salud como el COVID prolongado? En muchos otros países estos modelos claramente van a ser liderados por enfermeras especialistas, enfermeras de práctica avanzada, pero en nuestro país pues esa narrativa, ese discurso no ha aparecido todavía, en el que pensemos pues qué podemos hacer para resolver pues la consecuencia de que el sistema sociosanitario se ha congelado y se ha centrado en un solo problema, básicamente, la COVID. Entonces, es cierto que creo que existe una ausencia de pensamiento. No estoy culpando en absoluto a las enfermeras, nosotras como cuerpo profesional asistencial, sino nuestro cuerpo profesional intelectual, que estamos pensando acerca de cómo resolver esta situación, porque la situación necesita resolución y de momento no hemos ofrecido ninguno. Así que sí, me encantaría saber. En el Reino Unido, sinceramente, lo único que hemos hecho ha sido modelar cuándo volveremos a estar a niveles previos de listas de espera, y hasta el 2026 no se espera que el sistema sociosanitario haya absorbido el retraso producido por la COVID y volveremos a estar a los niveles de pre-COVID. Así que nos quedan como 5 años, en el 22, 4 años, para volver al 2019-20. Y hoy, me parece que lo puse en un tuit, 1 de cada 11 personas en el Reino Unido se encuentra en lista de espera, gracias a la congelación ofrecida por la COVID, ¿no? Entonces, por esa parte, tenemos que pensar mucho más acerca de qué podemos hacer las enfermeras en nuestro contexto. Creo que no es una solución reclamar que hace falta aumentar el número de enfermeras, porque esa solución ocurriría en 5 años vista, si esas enfermeras continúan en nuestro sistema sociosanitario, obviamente. No sé. Y respecto a la labor o al problema de la COVID en países de recursos bajos, es cierto que quizá comentaría que se ha producido un cierto racismo por parte de países de ingresos altos, pensando que los datos que provienen, por ejemplo, de Sudáfrica van a ser pobres o inadecuados o inexactos, mientras que la labor que han hecho colegas en Sudáfrica, Nepal, India ha sido absolutamente excepcional, teniendo en cuenta sus recursos y su contexto. Pero es cierto que si el gasto per cápita en sanidad de $1 al año por persona para ciertos países, realmente con ese $1 al año no se puede hacer mucho más, y si la única opción terapéutica para la COVID es la vacuna y nuestro consorcio global de vacunas, de donación de vacunas, ha sido auténticamente patético, y de todos los billones de vacunas prometidas hemos ofrecido algunos cientos millones, pues como bien dices, para ciertos países la COVID es simplemente otra causa de muerte más que se une a la tuberculosis, a la malaria, al VIH, a mortalidad infantil por diarrea, a accidentes de tráfico, con lo cual. Pero es cierto que quizás pensábamos que ciertos países no tenían una infraestructura de epidemiología adecuada, y como hemos visto con la variante Omicron, detectada al momento por laboratorios de Sudáfrica, con una surveillance, con una vigilancia epidemiológica fantástica, igualmente en Brasil, igualmente en países de Latinoamérica. Pero es cierto que es posible que para muchos países la COVID sea una causa de muerte más y que no sea ni siquiera la principal, puesto que no creo sinceramente que la ausencia de casos reportados refleje la realidad, puesto que la biología del virus no me induce a pensar que Sudáfrica es muy diferente a Italia, a España o a Tailandia, pero es cierto que pueden hacer en Ruanda, en el único hospital de referencia, con $8 al día, al año, mientras $8 al mes de gasto sanitario por persona. Entonces, pero ahí también entra nuestra gobernanza global, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para apoyar a esos sistemas sociosanitarios en países de bajos recursos?
qué capital humano o intelectual estamos ofreciendo. Prometimos billones de vacunas, de dosis, y no se han producido. ¿Qué esperamos? ¿Qué ocurra cuando surja una nueva variante? ¿Culparemos a Sudáfrica de nuevo como hicimos con esta, ¿no? La variante sudafricana? Era sorprendente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la gobernanza global de nuestro apoyo? Como enfermeras, ¿estamos haciendo algo para apoyar a nuestros colegas, a nuestros hermanos de profesión, hermanas de profesión? Tampoco creo que estemos haciendo todo lo posible. Pero son dos dilemas fundamentales, ¿no? Qué suerte si todos los países pudieran preocuparse de la COVID como nos preocupamos nosotras, o nuestro sistema sociosanitario. Desde el chat hay un par de preguntas. Javier Manuel Yagüe pregunta, ¿cuáles pueden ser las soluciones que la enfermera pueda dar desde la perspectiva de gestión? Soluciones a la COVID. Creo que ya estamos y están haciendo todo lo absolutamente posible, pero sí, desde el punto de vista de la gestión, sería interesante que pensasen en cómo integrar estos nuevos modelos asistenciales que serían quizás óptimos para hacer frente al COVID prolongado o al número de casos que se nos acumulan, ¿no? ¿Qué más puede? No podemos gestionar el pasado, pero tenemos unos retos delante que sí va a ser necesario gestionar con los recursos existentes y con estas demandas en salud que realmente tampoco hemos modelado como gestores cuál es el volumen de demanda necesario al que hacer frente. No tenemos datos desde nuestro sistema sociosanitario, no tenemos datos adecuados acerca de COVID prolongado y no hemos pensado en modelos asistenciales realmente. Entonces, quizá pensaría en eso, pero no creo que puedan hacer más de lo que estamos o están haciendo realmente. No sé si es una buena respuesta, la verdad. Pero bueno, un poco. Bueno, un placer como siempre oírte, Enrique. Y me ha llamado la atención de tu intervención, de tu conferencia, esa visión al principio optimista con la que nos has suavizado diré reprimenda, pero ya sé que no es exactamente una reprimenda, pero sino una llamada de conciencia, ¿no? Con la que estoy totalmente de acuerdo. Cuando empezó la pandemia, todos compartíamos vídeos preciosos de los animales disfrutando de la libertad y esperábamos incluso un mundo mejor, ¿no? Creíamos que íbamos a salir reforzados y mejor persona y mejor mundo. La realidad nos dice que esto no ha sido exactamente así. En la última parte de tu conferencia has puesto el énfasis en los sistemas sanitarios, en cómo han sufrido, y los profesionales, por supuesto, las consecuencias de esta pandemia. Desde mi punto de vista, no solo han sufrido las consecuencias, sino que han sido una oportunidad para las políticas neoliberales que se han aprovechado precisamente de la situación junto con medidas represivas, es decir, ha aumentado enormemente la desigualdad planetaria, pero no hay movimientos de contestación ni de la sociedad, de los grupos oprimidos, ni tampoco de los profesionales, probablemente por ese desborde que hay y por esa también falta de costumbre o falta de conciencia. El patriarcado tiene estas cosas, ¿no? Sobre todo los sesgos de género, en fin, no quiero enredarme. Pero todo junto, ya me entendéis, ha contribuido probablemente a favorecer o a que aprovechen el sistema, o sea, el neoliberalismo, esa situación en su propio beneficio. Y el ejemplo ese que tú has comentado, el hangar, aquí lo tenemos también con el Hospital Zendal, ¿no?, en Madrid, creo que en idénticas condiciones al que tú has comentado. Otro tanto sucede también con los servicios de atención a la dependencia, con las residencias de personas mayores o de personas dependientes, exactamente igual. Es un negocio, un absoluto negocio que paralelamente, como decía también, se han implementado leyes pues, que sancionan la protesta, impiden la protesta, ¿no? Y eso también lo sabemos todos,
y dificulta mucho más las cosas. Por tanto, el panorama que yo veo es bastante difícil. No sé si hay datos, si tú los tienes, quizás, de ese sufrimiento de los sistemas ahí y de esa desigualdad, de esa foto de cómo se están orientando a los servicios privados en detrimento de los públicos. Muchísimas gracias, Enrique, como siempre. Supongo, vale, empiezo por la transferencia de activos económicos desde el sistema sociosanitario público al privado. En el Reino Unido hemos tenido unos bastantes ejemplos bastante sangrantes. Desde esa app de seguimiento de contactos, se llama, aunque dice NHS Track and Trace, pero realmente es una concesión a una empresa privada totalmente conectada a ese estrato político, una cleptocracia. Antes hablaba de que aristocracias son los peores, ahora la cleptocracia son esa capa política en la que se aprovecha y se nutre de los recursos públicos para su propio beneficio. Esos 37.000 millones de libras no nos han ofrecido, que es casi un tercio del presupuesto del Sistema Nacional de Salud británico anual, que son son 176, con lo cual un quinto. No nos ha ofrecido un sistema universal de seguimiento, era una app a un coste ínfimo. El pueblo está pensando, ¿dónde van 37.000 millones de libras para una app y un programa de seguimiento que muchos otros países han introducido a un coste menor, con mucha más efectividad y con mucha más confianza por parte de la población? Ese, aunque sea NHS, es un producto totalmente privado y muchísimos contratos de provisión de equipos de protección individual se han otorgado a dedo vía WhatsApp, y así no había como huella digital oficial, y se han otorgado a dedo a grupos, empresas creadas ad hoc para que grupos afines a los políticos actuales se nutran de esos fondos. Entonces, esa transferencia se ha producido, quizá no se ha producido transferencia a servicios privados, pero se ha producido una transferencia brutal de activos económicos a esas empresas. Y quizá lo que me sorprende en el Reino Unido es que se ha barnizado en otros entornos, pues básicamente es un contrato a dedo y no pasa nada, todos lo sabemos, es terrible, es corrupción, pero casi que se ha normalizado en el Reino Unido. No teníamos costumbre de esa república bananerización de los contratos públicos, ¿no? Y ha sido muy sorprendente, pero unas cantidades totalmente astronómicas, sobre todo teniendo en cuenta las cantidades que reclamábamos como en aumento de sueldo o necesarias para que las enfermeras pues notásemos un aumento en nuestro nivel de vida. Estamos hablando de 200 a 300.000 millones de libras, poniendo en conjunto todos los contratos a dedo, ¿no? De equipos de protección individual, que por cierto luego acaban malgastándose. Un tercio de todos los contratos de equipos de protección individual se otorgaron a empresas que compraron equipos que no se ajustaban a las características, o que estaban caducados, o que estaban comprados a un nivel muy por encima del mercado, según los expertos. Entonces, esa transferencia de activos y de económicos se sigue produciendo y se ha producido. Que la toma de decisiones en un entorno pandémico altamente emocional puede no ser tan racional como la que ocurre en el día a día sin pandemia. Lo admito y lo acepto, pero quizá precisamente por eso el contrapeso de las enfermeras y otros grupos profesionales debiera haber sido mucho más robusto a la hora de decir, oye, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando en otros entornos? ¿Cómo están resolviendo este problema global en otros entornos? ¿Qué tal si compramos de manera global y conjunta a estos productos? Porque esa diplomacia sanitaria en la que todos debiéramos haber trabajado juntos para resolver esta crisis planetaria no se ha producido. Cada gobierno ha pensado en cómo resuelvo mi problema, cómo compro mi cuota de vacunas, cómo compro mi cuota de equipos de protección individual, y esa actitud consumerista lógicamente no redunda en el bien común, ¿no? Porque los precios han subido, la cadena de distribución se ha hecho mucho más compleja y no ha ayudado al prójimo, y realmente esto no era un juego de suma cero en el que si tú ganas yo pierdo, ¿verdad? Aunque lo hemos convertido en eso, lo hemos convertido en las vacunas que tú has comprado, obviamente yo no las podía comprar, con lo cual mi población pues
ha continuado sufriendo y así. Pero sí, esa privatización, si no de estructuras sociosanitarias, sí ha ocurrido. Y quizás, volviendo al problema fundamental, creo que no hemos visto la pandemia como una oportunidad de mejorar aquellas cosas que no funcionaban. Y esa nostalgia, ¿no? Ese dolor por lo que teníamos que se ha perdido y a lo que querríamos volver, creo que no nos ayuda. No estamos integrando este trauma colectivo y solamente podemos crecer, como sabemos por psicología, solamente podemos crecer tras un trauma si lo integramos. No se trata de que lo olvidemos ni de que lo superemos, sino de que lo integremos en nuestras vivencias. Y no lo hemos integrado. Estamos intentando volver a la normalidad, y esa realidad, Amartya Sen lo dice, Christina Page lo dice, esa realidad nunca volverá. Ningún pasado vuelve, ¿no? Pero esa realidad nunca volverá. Y estamos trabajando para volver a un ideal que no volverá. En lugar de decir, oye, y esta puerta a un futuro que no nos esperábamos, ¿cómo podemos utilizarla? Y no sé si nos falta un poco de creatividad a nivel global para pensar, oye, ¿cómo podemos utilizar esta oportunidad, ¿no? Ya no hay reglas realmente. ¿Y si no hubiera reglas? Porque el pasado no va a volver. ¿Cómo podría ser nuestra profesión, o nuestra relación con otras profesiones, o el sistema sociosanitario, o habiendo visto el rendimiento de nuestro modelo existente frente a una crisis planetaria, ha sido patético, de modelo, no los profesionales, ¿por qué no utilizar esta experiencia para remodelar el sistema? Y probar una alternativa, que puede que falle también, pero ¿por qué no probar? Y no sé, creo que esta vuelta a la normalidad no nos deja integrar. Es como, quiero volver a ser el que fui y después de una enfermedad crónica, ¿no? Es verdad, y nunca se vuelve al que se era. No sé. Bueno. Vale, en el chat vuelve a haber una pregunta. María Jiménez pregunta, ¿cómo han gestionado la falta de profesionales en Reino Unido? Vale. Pues estoy pensando quizá en un ejemplo, hemos creado una nueva figura profesional, por ejemplo en nuestro hospital se llama el PP Helpers, como los ayudadores en los equipos de protección individual, en el que básicamente cualquier persona que no tenía COVID recibió una formación, cualquier profesional, no solamente sanitario, sino cualquier persona que pudiese trabajar, recibió una formación acelerada acerca de cómo ponerse, cómo quitarse, cómo enseñar a poner y cómo enseñar a quitar el equipo de protección individual, las guías de práctica clínica existente y la evidencia, y se dedicaba a visitar a las plantas, por ejemplo, y observar cómo los profesionales utilizaban el equipo de protección individual y le daba consejo en el momento y apoyo psicológico. Y estos equipos, o estos helpers, ayudadores, eran desde cirujanos que se ofrecían voluntarios, farmacéuticos, personas sin ningún tipo de formación sanitaria, trabajadores sociales. Hemos ido parchando un poco los equipos de terapia intensiva, pues cada enfermera especialista en cuidado intensivo se ha visto apoyada por otras 4 enfermeras y por otras 4 personas que no eran enfermeras, que han recibido formación para eliminar secreciones, darle la vuelta al paciente y asegurar los catéteres y tal. O sea, un curso rápido en cómo no matar al paciente, básicamente, para ayudar a enfermeras que estaban ayudando a enfermeras especialistas. O sea, era una especie de equipo piramidal para el que la enfermera especialista en cuidado intensivo era la que estaba planificando cuidados y previendo complicaciones. La enfermera, digamos, normal se encargaba de las técnicas y las que no eran enfermeras se encargaban de la movilización y de ese apoyo, cuidado de la salud vocal y todo eso, ¿no? Entonces, no tenemos enfermeras, no tenemos cirujanos, hemos tenido que recomponer equipos, ¿no? Que también es muy interesante trabajar con profesionales en un rol para el que no están formados, pero las jerarquías existentes se venían abajo. Por ejemplo, en mi equipo algunos días he trabajado con un par de cirujanos que estaban voluntarios y no estaban trabajando como cirujanos y estaban dándole la vuelta a pacientes, movilizando y haciendo higiene corporal, ¿no? Pero no se trataba de cirujanos en ese momento, eran un par de profesionales que eran parte de mi equipo y otras veces pues yo he sido la enfermera que le estaba dando vuelta a pacientes para ayudar a la enfermera especialista. O sea, ha sido muy interesante ver
la desjerarquización de equipos centrados en quién tenemos disponible y qué pueden hacer, en lugar de quién eres y qué haces, que es como básicamente trabajamos hoy en día, ¿no? Normalmente. Pero ha sido mucha flexibilidad. Este PP Helper, este nuevo rol, lo creamos en 6 semanas con varias rotaciones piloto, como yo les digo, ¿no? Ir a una planta, ver qué ha pasado hoy, volver a la oficina, ver que ha ido bien y al día siguiente refinar cosas. Y en 6 semanas, desde cero hasta tenerlo implantado. Pero bueno, no sé. ¿Más preguntas por aquí? ¿No? Voy a revisar si hay alguna más. A ver. Hay muchos comentarios, hay un debate ahora mismo en el chat, pero bueno. Es que hay muchísima gente conectada, ¿eh? Sí. Aquí Yolanda Badas hace un comentario, es una pregunta, pero bueno. Dice, quizás nos falta integrar el hecho de que no solo somos técnicas a pie de cama, ¿no? Pero bueno, son más comentarios que preguntas. Si nadie más quiere decir nada. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, gracias a todas las personas que nos han seguido por streaming, que son muchísimas. Gracias a Enrique también, yo me llevo esa reflexión. La verdad es que nos has hecho ver una realidad que a lo mejor pues no habíamos observado o nos habíamos centrado tanto en lo urgente que no habíamos visto lo que también es muy, muy importante. Y las enfermeras, yo creo que tenemos que irnos con esa reflexión, ¿no? Tenemos un papel muy importante en la atención comunitaria y en esa atención a las desigualdades sociales y creo que hay que cambiar ese rol. Está muy bien estar a pie de cama, pero hay que salir, hay que ir a la comunidad y ver cómo están nuestros ciudadanos y nuestros pacientes. Muchas gracias, ha sido un placer y hasta la próxima. Vale, gracias. Me pongo más ¿Qué nos has dado? No. Pero me ha encantado porque a mí me gusta mucho esto. No, que luego dice la gente, siempre está quejándose. Pareceré mala, pero yo creo que nos hacemos cómodas, ¿no? Nos hacemos cómodas haciendo la técnica porque la técnica es muy fácil y para el otro pues a lo mejor, bueno, pues para gestionar, para salir a la calle, pues a lo mejor es otra realidad que no conozco, que me da miedo y ya está muy bien estar haciendo la técnica. Eso es todo, si funcionan en un sitio, quizás decir, oye, es nuestro sitio y hay gente fantástica O sea, ya, pues, salir de la zona de confort no es fácil y tampoco te lo facilitan los gestores. Entonces, bueno,